Para muchos, hablar de negociación resulta algo ligero. Acá en Brújula Internacional hemos dedicado extensos programas al tema de la negociación y en esta oportunidad hablamos de la negociación a través de la academia, de la experticia del doctor Rafael Nieves. Es necesario destacar que en la determinación de los buenos oficiantes, de esas personas que son mediadores, ambas partes participan. Para poder llegar al proceso de negociación es necesario que ambas partes estén de acuerdo con quiénes son los mediadores y a quienes establecen ellos como mediadores por su bando, por su bloque. El caso colombiano es un caso interesante de estudiar porque en reiteradas ocasiones han dicho, bueno, pero es que esa mesa de negociación se estableció como debía establecerse. Si nos vamos a la teoría, el lugar ni siquiera fue el correcto, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacen a partir de una ideología o inspirados en una ideología inclusive cubana y son respaldadas, y no de forma directa, pero sí bien de forma indirecta, por parte del gobierno de Fidel Castro por muchísimos años, y el gobierno colombiano accede a hacer las mesas de negociación en Cuba, es decir, ya tienen un terreno perdido. Además le dan la opción de escoger su buen oficiante y escogen a Venezuela, el gobierno escoge a Chile, el gobierno de Colombia, y el intermedio es Noruega. Es decir, si nos ponemos en una balanza, el gobierno colombiano estaba perdiendo desde antes de que iniciara el proceso de negociación. La negociación no es algo deportivo, no es algo ligero, doctor Rafael. Sí. Y nosotros queremos que usted nos establezca esa diferencia importante entre la negociación y el negocio. Pero eso lo vamos a hacer después de un pase a prensa con noticia nacional de última hora. 2:42 minutos de la tarde. A esta hora establecemos el presente avance para enlazar a nuestra señal con Venezolana de Televisión. A esta hora declara el defensor del pueblo Tarek William Saab en el marco de un pronunciamiento que efectúa el Poder Moral Republicano. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. En esta hora, el ciudadano Contralor General de la República y mi persona, ambos miembros del Consejo Moral Republicano, vamos a emitir este pronunciamiento a la opinión pública nacional en relación a la pretensión de la Asamblea Nacional de designar de manera extemporánea e inconstitucional magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Paso a leer el pronunciamiento respectivo. La Presidencia del Consejo Moral Republicano, en uso de sus competencias establecidas en el artículo 16, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, manifiesta ante la opinión pública lo siguiente: considerando que la Asamblea Nacional en la actualidad se encuentra en una situación de desacato ante decisiones del máximo tribunal de la República, considerando que a la fecha de hoy no se encuentran vencidos los periodos de los ejercicios de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus artículos 37 al 44, en concordancia con el artículo 10, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, se establece el procedimiento correspondiente para la designación de magistradas y magistrados, considerando la pretensión de la Asamblea Nacional de designar en las próximas horas a las candidatas y candidatos a magistradas y magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo el marco legal referido en los artículos 2 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos a los valores supremos del Estado y la primacía constitucional respectivamente. Considerando que en días pasados la Asamblea Nacional, de manera extemporánea, pretendió conminar al Consejo Moral Republicano para que realizara la segunda preselección de las candidatas
o candidatos a magistradas o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, acto ya realizado el día 16 de diciembre del año 2015, cuyas resultas fueron debidamente notificadas ante el órgano legislativo en su oportunidad respectiva. Este Consejo Moral Republicano pasa a emitir el siguiente acuerdo. Acuerda primero, rechazar de manera contundente el procedimiento inconstitucional mediante el cual se pretende designar en los próximos días las magistradas y los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, por ser la misma una acción que violenta los cimientos de las instituciones democráticas venezolanas, perturba el orden interno, alienta una intervención extranjera, usurpa funciones de autoridades públicas y estimula la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado, ocasionando de esta manera daños irreparables a la República. Segundo, hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional a permanecer alertas y no promover acciones contrarias a los derechos irrenunciables de la nación venezolana, como son la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional de nuestro pueblo. Caracas, 18 de julio del año 2017, Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo, Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República. De esta forma, este Consejo Moral Republicano, en atención a lo establecido en la legalidad vigente y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le sale el paso a esta pretensión de crear instancias paralelas a las que están establecidas por el Estado venezolano. Bien, parte entonces de este pronunciamiento que efectúa el defensor del pueblo Tarek William Saab en el marco de lo que es el Consejo Nacional Moral Republicano y en torno pues a las decisiones que durante el día de hoy debate la Asamblea Nacional en torno a la designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Muy atentos al desarrollo de otras reacciones que en torno a este tema se generen. Recuerde que a su disposición está nuestro sitio en internet www.globovision.com y nuestras redes sociales @globovisión. 2:48 minutos de la tarde. Vamos a despedir este avance. Continuamos acá en Brújula Internacional, ya después de revisar el acontecer nacional, continuamos con lo que ha sido el análisis de los procesos de negociación a nivel mundial a partir de la academia del doctor Rafael Nieves. Nosotros dejamos en el aire una pregunta interesante, el tema de la selección de los buenos oficiantes, de los mediadores, pero además de eso nos gustaría adentrarnos un poco a lo que es los procesos de negociaciones reales y los procesos de negocio, que son dos cosas distintas. ¿Cómo se establece esa diferencia de forma sencilla para que los televidentes puedan entenderla y puedan digerirla? Por supuesto, hay modelos de negociación como el de Harvard, y hay muchísimos modelos. El de Harvard es quizás el más famoso. México tiene modelos de negociación en la Universidad del ITAM también. Así es. Y entonces, en todo proceso de negociación hay caminos formales y caminos informales. Hablando de casos históricos, podemos hablar del caso de los misiles, la crisis de los misiles de 1961. Una crisis que surgió entre los Estados Unidos, presidido en aquel momento por Kennedy y Nikita Khrushchev en la Unión Soviética. Hubo una crisis, se llegó a un acuerdo final visto al público. ¿Qué fue? Bueno, que los soviéticos retiraron los misiles de Cuba. Pero hubo unos acuerdos no de vista al público, que fue el retiro de los misiles norteamericanos que estaban en Turquía, que se hizo después,
norteamericanos quitaron eso sin decirlo, se supo mucho tiempo después ese hecho, o sea que hubo mutuas concesiones, pero en el caso, para tener, digamos, una cara de mejor negociador, esa información se ocultó. Pero ¿qué ocurrió? Se llegó al objetivo de evitar una confrontación nuclear. O sea, estamos hablando claro. de un acontecimiento que ha podido acabar la vida sobre la Tierra. Entonces, ese objetivo mayor, supranacional, ocasionó que se efectuara una negociación de este tipo, que se estudia en todas las universidades del mundo como caso de negocio y como caso de negociación. Entonces ahí vemos la diferencia entre lo teórico, que puede ser el win-win, ganar-ganar, y lo real, es decir, las empresas, los países deben ir por objetivos reales, no fantasiosos, pero sí objetivos reales con negociadores creativos y negociadores que conozcan cómo efectuar estos procesos. Porque no son operaciones comerciales, sí. Que eso también puede ocurrir en los organismos internacionales, son operaciones para el bienestar. El bienestar es algo abstracto, sociológicamente nadie sabe lo que es el bienestar, pero lo que sí se puede lograr es lo que para cada quien pueda hacer el bienestar puede ser negociado en una mesa de negociación. Hay 3 preguntas importantes, nos quedan muy pocos minutos, estamos hablando de minuto y medio. 3 preguntas fundamentales. La primera, habló de una negociación secreta para el retiro de los misiles de Estados Unidos que estaban en Turquía. ¿Es válida la negociación secreta en virtud de las grandes críticas que han recibido en el tema de la política venezolana? Cualquier negociación secreta existente. Siempre que se logren los objetivos de las partes, sobre todo de la parte, vamos a decir, débil, que toda negociación existe, siempre que sea honorable, de acuerdo inclusive a la negociación de Harvard, debe ser un acuerdo honorable, un acuerdo que podamos mostrar a nuestros hijos. Entonces, si es necesario que alguna parte de esa negociación no sea visible por algún momento, pues es válido, si vamos a alcanzar un supraobjetivo, un objetivo mayor. Claro. Hay una pregunta también interesantísima que nos hacen llegar en nuestras redes sociales, y es que usted rescataba como un ejemplo de negociación el caso de Chile y Argentina. Quien llevó a cabo ese proceso de negociación fue el Papa Juan Pablo II en su momento. ¿Se puede confiar en el Vaticano como mediador en los conflictos internacionales, o usted rescata la figura del Papa más que la figura de la institución? En ese caso histórico, por supuesto, el Vaticano como institución tiene unos objetivos inclusive atemporales. Vamos a hablar de una institución de miles de años, prácticamente. Claro. Y en el caso de esa negociación, por supuesto, el Papa Juan Pablo II también tenía una agenda personal, o sea, tenía unas convicciones propias que llevaron su sello en esa negociación. Y una trayectoria en negociación. Y fue así, pues él colaboró muchísimo en el proceso de Polonia y tenía una agenda, yo diría que preestablecida, que muchos estudiosos todavía están examinando eso, de esos grandes objetivos por la libertad, por la justicia. Bien, entonces rescata la figura del Papa Juan Pablo II, pero no descarta la institución del Vaticano como garante de los procesos de negociación. Siempre la característica del líder le imprime a una negociación un carácter personalísimo. Claro. Y la última pregunta, ya para cerrar, nos tenemos que ir al corte. ¿Qué le falta al proceso venezolano que se estableció en algún momento como un proceso de diálogo y no de negociación para poder alcanzar lo que se necesita según la teoría de Harvard o según cualquier teoría de negociación y poder conciliar la paz y el bienestar en el país? Es fundamental la creación de equipos negociadores con conocimiento, con capacidad y además con una presencia moral inobjetable que hagan posible una solución honorable por la libertad, la justicia y por la democracia, que se imponga la democracia finalmente. Bueno, nosotros nos queda más que decir, ojalá se tomen en cuenta estas recomendaciones desde la academia. Agradecidos con el doctor Rafael Nieves por acompañarnos acá en Brújula Internacional. Nosotros tenemos que hacer un corte, no sin antes invitarlos a que en nuestras redes sociales, @BrújulaInterPiso.gb, puedan hacer llegar sus dudas o comentarios. La última pregunta respecto al sistema de negociación venezolano la hicieron llegar por Twitter y es importante para nosotros que ustedes se expresen a través de las redes sociales. Estamos en la era digital y Brújula Internacional está apuntando a responder a todas sus dudas, sugerencias o recomendaciones a través de la pantalla de Globovisión. Ya regresamos con más de Brújula Internacional.
Internacional.